Bueno, pues voy a empezar con el segundo vídeo de ejercicios del tema 5 reacciones químicas de interés de física y química de cuarto de la ESO. Me dice que en el calibrado de un pHímetro digital se han realizado las medidas de pH que aparecen en la tabla para una disolución estándar cuyo pH es 5,5. Me pide que calcule el valor medio de las medidas de pH y los errores absoluto y relativo en este conjunto. Bueno, primero calculamos la medida de las medidas a partir de los datos de la tabla. El pH medio, haciendo la media entre 6, es 5,3833. A partir del valor medio calculamos la dispersión de los datos, que será el valor absoluto del error absoluto al cuadrado, que será 0, después de hacer todas las operaciones me da 0,08. Para calcular el error relativo dividimos entre el error absoluto y el valor de la media y me da un error aproximadamente de 0,01. El 30 me dice que se realiza una valoración de neutralización de 50 ml de ácido clorhídrico 0,1 molar con una disolución valorante hidróxido de sodio 0,2 molar. Me pide el pH cuando se han añadido los siguientes volúmenes, diferentes volúmenes, y supongo que el volumen de disolución del matraz es igual a la suma de los volúmenes adicionales. Primero calculamos el número de moles iniciales, que será 0,05 por 0,1, 5 por 10 a la menos 3 mol. En el apartado A, como no tengo disolución valorante, tenemos que la concentración de H+ será 0,1, así que el pH es 1. En el apartado B, en este caso tenemos que el número de moles será 0,012 por 0,2, que son 2,4 por 10 a la menos 3. Si le resto los iniciales, me da 2,6 por 10 a la menos 3 y por tanto la concentración de H+ es la concentración de ácido clorhídrico sobrante, que aproximadamente me da 4,2 por 10 a la menos 2 molar, así que el pH será aproximadamente 1,38. Para el volumen de 24 ml tendremos que el número de moles serán 4,8 por 10 a la menos 3, si se lo resto los iniciales me da 2 por 10 a la menos 4, calculo la concentración de H+, que me da aproximadamente 2,7 por 10 a la menos 3, así que el pH es aproximadamente 2,57. Y en el apartado D se trata del punto de equivalencia, por lo que el pH es 7. En 31 me dice que se sospecha que la concentración de una disolución de ácido clorhídrico está en torno a 0,02 molar. Para realizar una volumetría de neutralización con 50 ml de esta disolución, ¿qué disolución valorante utilizarías? ¿Una disolución de sosa 0,1 molar, de sosa 0,2 o de sosa 0,02? Pues elegiríamos una disolución de valorante que requiera mayor volumen para neutralizar la disolución de ácido clorhídrico, ya que así podremos agregar gota a gota el valorante con mayor precisión, minimizando así el error por exceso. Vamos a calcular el volumen de valorante necesario en cada caso. La cantidad de ácido clorhídrico en la disolución 0,02 molar será, el número de moles de ácido clorhídrico me da 0,001 mol. La reacción de neutralización es ácido clorhídrico más hidróxido de sodio para dar cloruro sódico más agua. La proporción estequiométrica es 1,1, así que el número de moles de sosa que necesitamos serán los mismos que de clorhídrico, 0,001 mol. El volumen de la disolución valorante en cada caso, en el apartado A serán 10 ml, en el apartado B 5 y en el apartado C 50. Por lo tanto, elegiríamos la opción C, pues en las otras dos, cada gota de valorante añadido además implica un error mayor, al ser el volumen a determinar menor. En 32 me dice que se realiza una volumetría de neutralización de una muestra de 50 ml de ácido clorhídrico con una disolución 0,02 molar de hidróxido de sodio en repetidas ocasiones, obteniéndose los resultados que me dan en la tabla, y me dice que si sería correcto afirmar que la concentración de ácido es 0,0133 más menos 0,0003 molar.
Primero debemos de calcular la concentración de ácido a partir del valor medio de la cantidad del valorante consumido a partir de los datos de la tabla, en este caso, que es la disolución de sosa 0,02 molar. El volumen medio es aproximadamente 33,3 mililitros. El error absoluto de estas medidas, haciéndolo con la raíz cuadrada y la media, me da 0,67 mililitros. Para calcular la concentración del ácido utilizamos el dato anterior teniendo en cuenta la reacción de neutralización sosa más ácido clorhídrico para dar cloruro sódico más agua. De esta reacción deducimos que la relación entre la cantidad de sustancia, de valorante y de disolución a valorar es 1,1 y a partir de la cantidad de hidróxido de sodio que reacciona podremos calcular la cantidad de ácido clorhídrico presente. 0,02 molar de sosa por 0,0333 litros por un mol de ácido clorhídrico por cada mol de sosa me da 6,66 por 10⁻⁴ moles de ácido clorhídrico. Seguimos en el 32. A partir de la definición de concentración molar, calculamos este parámetro para la disolución de ácido clorhídrico, sabiendo que la muestra de ácido tenía un volumen de 50 mililitros, me da 1,133 por 10⁻²⁰ molar. Procediendo de la misma forma con el error absoluto, me darían 1,4 por 10⁻⁵ moles de ácido clorhídrico y la molaridad 0,0003 molar. Así que por tanto la afirmación es correcta. En el 33 me dice que se realiza una combustión completa de 10 litros de un alcano gaseoso medidos a 0,97 atmósferas 323 Kelvin y se analizan los gases de combustión y se observa que se han formado 30 litros de dióxido de carbono medidos en las mismas condiciones y 1,46 moles de agua. ¿De qué alcano se trata? Como ya vimos en teoría y como hemos visto en otras ecuaciones de combustión que hemos escrito, el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono se corresponde con el número de carbonos del alcano. En este caso, como se obtiene un volumen de dióxido de carbono que es el triple que el alcano que he puesto en la reacción, medido en las mismas condiciones de presión y temperatura, el número de carbonos del alcano será 3 y por lo tanto será el propano. 34 me dice que compruebe el resultado del ejercicio anterior verificando la cantidad de agua formada. Obtenemos la cantidad de sustancia del alcano utilizando la ecuación de los gases ideales. De P por V con RT serían 0,3666 moles. Haciendo una proporción de las cantidades de alcano y agua, obtenemos que la cantidad de agua es 4 veces la cantidad de alcano. Observando el coeficiente estequiométrico del agua, concluimos que n es igual a 3 y por lo tanto n es el número de átomos de carbono y se trataría del propano. El 35 me dice que calcule el volumen de aire necesario para la combustión del alcano de los ejercicios anteriores medido en las mismas condiciones de presión y temperatura, sabiendo que el aire tiene un 21% de oxígeno. Bueno, hemos dicho que el alcano es el propano, así que pongo la ecuación de combustión, me da propano más 5 de oxígeno para dar 3 de CO2 más 4 de agua. Tenemos que calcular el volumen de aire necesario para esta combustión, para lo que tendremos que calcular previamente el volumen de oxígeno necesario y considerar que solo un 21% de aire es oxígeno. Para obtener el volumen de oxígeno debemos calcular previamente la cantidad de oxígeno necesaria para que se forme 1,46 moles de agua, que es el dato que me daban en el ejercicio anterior. A partir de la relación entre los coeficientes, 1,46 moles de agua por 5 moles de oxígeno por cada 4 moles de agua me da 1,83 moles de oxígeno. Utilizando la ecuación de Clapeyron, como son las condiciones, el volumen de oxígeno me da 50 litros. Y luego, sabiendo el porcentaje de oxígeno en el aire, el volumen de aire será 238,1 litros.
El 36 me pide que compare la cantidad de sustancia de dióxido de carbono emitida en la combustión de 1 kilo de metano, propano, butano, octano y hexadecano. Calculamos para ello la cantidad de la sustancia contenida en 1 kilo de cada compuesto, utilizando la masa molar de cada una de las sustancias. Al multiplicar esta cantidad por el número de carbonos de la molécula de cada compuesto, obtendremos la cantidad de dióxido de carbono emitida y recogemos los resultados en esa tabla. Lo tenéis ahí. En el 37 es un verdadero y falso. A y B y C son falsas, es decir, el proceso de respiración no es una única reacción química. Los dos tipos de respiración celular necesitan oxígeno, es decir, eso es falso, una sí y otra no. En la respiración celular aerobia no se produce agua, eso también es falso. Y la D es verdadera, la respiración es un proceso exotérmico. El 38 me dice que calcule la cantidad de combustible que se debe quemar para obtener 10 a la 6 kilojulios en el caso de que el combustible sea gasolina y en el caso de que sea gasóleo. Que calcule además la cantidad de dióxido de carbono que se genera en cada uno de los dos casos, me dan el poder calorífico tanto del octano como del hexadecano. Para calcular la cantidad de combustible necesario para poder obtener 10 a la 6 kilojulios de energía, usamos los datos del poder calorífico del octano como representativo de la gasolina y del hexadecano como representativo del gasóleo. Así que para el octano necesitaré aproximadamente 184 moles y para el hexadecano 94. Para calcular la cantidad de dióxido de carbono que se produce en cada uno de los dos casos, debemos recordar que por cada mol de combustible que se producen tantas veces más de dióxido de carbono como átomos de carbono contenga la molécula de combustible. Así que para la gasolina, que es el octano, 8 carbonos, 184 por 8, 1470 moles de CO2, y para el gasóleo, que es el hexadecano, 16 carbonos, 94 por 16, 1500 moles de dióxido de carbono. Podemos, por tanto, concluir que se produce una cantidad similar de dióxido de carbono en ambos casos. El 39 me pide que busque información acerca de las diferencias del funcionamiento de un motor diésel y uno de gasolina. Los motores diésel no llevan bujías para la explosión del combustible, sino que se hace por compresión. Los diésel funcionan con una variedad mayor de combustibles que los de gasolina. Además del dióxido de carbono e hidrocarburos no quemados, los diésel también emiten partículas en suspensión y óxidos de nitrógeno. 40. Explicar las diferencias entre una central térmica de turbina de gas y una de turbina de vapor. En una central de turbina de gas, la turbina se mueve por acción, en parte, del gas generado en la combustión. En una de turbina de vapor, lo que mueve la turbina es el vapor de agua sobrecalentado que se obtiene utilizando el gas liberado en la combustión para llevar a cambio el cambio de estado del agua que no entra en contacto directo con los gases de la combustión. ¿En qué consiste la contaminación térmica? Está presente en las centrales térmicas y en las nucleares. La contaminación térmica consiste en el vertido de aguas a temperaturas superiores a las del ecosistema en el que se vierten. Esta circunstancia afecta a la solubilidad del oxígeno, que disminuye, causando que la concentración de este gas en el medio acuático sea menor. Así se afecta a la fauna acuática, que puede aparecer por falta de oxígeno, la fauna y la flora. Esta contaminación está presente en las centrales térmicas y en las nucleares, pues ambos tipos de centrales utilizan agua como refrigerante y como elemento de transmisión de energía térmica, que se transforma en energía cinética en la turbina. El 42 me pide que realice un dibujo en el que expliquemos en qué consiste el efecto invernadero y luego que busquemos información sobre los detectores de dióxido de carbono. Como os he puesto esa imagen,
el que se debe diferenciar entre las características de la radiación solar que llegan a la Tierra y las de la radiación infrarroja que esta emite, que es la retenida por el dióxido de carbono. Es decir, toda la radiación infrarroja que llega a la Tierra y que debería reflejarse rebota debido a la capa de dióxido de carbono que tenemos por el efecto invernadero. Los detectores de dióxido de carbono se basan en la capacidad de absorción de este gas de la radiación infrarroja, del mismo tipo de radiación que emite un cuerpo en función de su temperatura. ¿Por qué decimos que el efecto invernadero es necesario para la vida en nuestro planeta? Si no existiera el efecto invernadero, la temperatura de parte del planeta en la que es de noche disminuiría mucho, haciendo inhabitable nuestro planeta. Explica las diferencias y las semejanzas entre el efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono. Para ello busca información. Las diferencias entre estos dos problemas ambientales son muy grandes. Solo tienen en común que afectan a la atmósfera en una escala planetaria. Podemos destacar que el efecto invernadero se produce por la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, y se produce por absorción de la radiación infrarroja que emite la Tierra. Por otra parte, la destrucción de la capa de ozono está causada por la emisión de clorofluorocarbonados, en cuya composición hay átomos de cloro que consumen en parte el ozono estratosférico, impidiendo así que la capa de ozono se regenere y absorba la radiación ultravioleta que proviene del Sol. Una diferencia adicional es que la destrucción de la capa de ozono es un problema al que se han impuesto soluciones, mientras que la emisión de gases de efecto invernadero está todavía por resolver. En el 45, la síntesis de amoníaco y de ácido sulfúrico se basan en procesos catalíticos. ¿Qué catalizadores se utilizan? Los catalizadores utilizados son, para la síntesis de amoníaco, un catalizador de hierro con óxidos de aluminio y potasio, y para la síntesis de sulfúrico, pentaóxido de vanadio. Los catalizadores son específicos para la reacción que catalizan, aunque es posible que se investigue acerca de la idoneidad de otro catalizador para el proceso que sea susceptible de aumentar su rendimiento. Escribe las dos reacciones escritas en la primera etapa de la síntesis de ácido sulfúrico, sabiendo que la pirita está compuesta por sulfuro de hierro. La reacción de tostación de la pirita sería 2 de sulfuro de hierro más 7 medios de oxígeno para dar óxido de hierro 3 más dióxido de azufre. Y si partimos de azufre, la reacción sería S azufre más O2 para dar dióxido de azufre. 47. La absorción que se utiliza en la obtención de ácido pirosulfúrico en el proceso de la síntesis de ácido sulfúrico por el método de contacto pone en contacto una fase líquida con una gaseosa y ocurre una reacción química entre ellas. ¿Qué otros procesos conoces en los que se ponga en contacto un líquido con un gas? La lluvia ácida se produce cuando los óxidos de nitrógeno y de azufre reaccionan con el agua, produciéndose ácido nítrico y sulfúrico. Son ejemplo de reacción entre gases y líquidos. 48. La energía nuclear es una energía limpia. En las centrales nucleares se utilizan torres de refrigeración que podemos encontrar también en otro tipo de centrales eléctricas, como por ejemplo las térmicas. A corto plazo sí que es una energía limpia, lo que pasa es que se generan residuos radiactivos de alta actividad cuya estabilización es costosa en el tiempo. El riesgo de la custodia de estos residuos se traspasa de generación en generación. Calcular la cantidad de ácido sulfúrico que se puede obtener a partir de 10 moles de dióxido de azufre, suponiendo que el proceso tiene un rendimiento al 100%.
Ponemos las etapas de la formación de ácido sulfúrico, que serían 2 de dióxido de azufre más oxígeno para dar 2 de trióxido de azufre. Este con 2 de ácido sulfúrico daría 2 de pirosulfúrico, 2 de pirosulfúrico más 2 de agua, 4 de ácido sulfúrico. Así que observamos que por cada 2 moles de ácido de SO2 se obtienen 4 moles de ácido sulfúrico. Por tanto, a partir de 10 moles de dióxido de azufre obtendríamos 20 moles de ácido sulfúrico. El 50 me dice que el principal riesgo por contaminación de ácido sulfúrico es de origen industrial, bien en plantas de producción del mismo o por industrias que lo usan como materia prima, pero también de uso más cotidiano en la sustitución de baterías gastadas. Busca información acerca de los efectos a corto plazo un vertido de ácido sulfúrico y los efectos de la denominada lluvia ácida. Un vertido de ácido sulfúrico hará disminuir drásticamente el pH de las aguas residuales, pudiendo afectar nocivamente a la carga bacteriana de las estaciones de tratamiento de agua. Los principales efectos de la lluvia ácida es la acidificación de los bosques, ríos y lagos, lo que afecta nocivamente a la flora y la fauna de los mismos, la destrucción de fachadas y esculturas. Entre las medidas destacamos la desulfuración de combustibles y el uso de catalizadores de 3 vías en los escapes de vehículos a motor. En el 51 me pide que calcule el volumen de amoníaco que se puede producir a partir de 3 litros de nitrógeno molecular en condiciones normales. Partimos de la ecuación química ajustada, N2 más 3 de H2 para dar 2 de NH3, de la que concluimos que por cada mol de nitrógeno se producen 2 moles de amoníaco. Al tratarse de una reacción en fase gas, la relación entre las cantidades de sustancias y los volúmenes son iguales, si se mide el volumen de cada sustancia en las mismas condiciones de presión y temperatura, como es el caso del enunciado. Por ello, concluimos que se producirá un volumen doble de amoníaco respecto al volumen de nitrógeno, es decir, 6 litros. En el 52 me pide que repita el cálculo de la actividad anterior, pero suponiendo que en este caso el volumen de amoníaco se mide a una atmósfera de 350 Kelvin. En primer lugar, tenemos que conocer la cantidad de sustancia de partida. Serían los 3 litros de nitrógeno. Un mol en condiciones normales sometidos con 4 litros serían 0,13 moles de nitrógeno. Como por cada mol de nitrógeno se producen 2 moles de amoníaco, la cantidad de amoníaco sería 0,26 moles. Y el volumen de amoníaco, aplicando la ecuación de Clapeyron, me daría 7,5 litros. Bueno, las conclusiones serán que me da mayor volumen porque la temperatura es mayor. Bien, pues este ha sido el segundo vídeo de ejercicios del tema 5, reacciones químicas de interés de física y química de cuarto de la ESO. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si os ha gustado, darle un like. Muchas gracias.